Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radio a Primera Vista. Bueno, quien les habla, Lorena Cis, esperando la llegada de Solange Freile, que en cualquier momento sea persona con muchas novedades. Así que yo voy a comenzar por algunas y por supuesto después vamos a dar un espacio para que ella nos comente, porque hubo un evento muy importante de Empresas B donde estuvo participando y es uno de los temas que queremos abordar hoy en nuestro espacio de novedades de Altamira. Bueno, justo. Te dejo llegar, voy a ir comentando el evento que no se pueden perder este fin de semana, que es el Encuentro Nacional de Escritores Veteranos de Guerra, Malvina, contadas por sus protagonistas. Recuerden que la semana pasada estuvieron acá acompañándonos, así que como bien les prometimos íbamos a continuar con la difusión. Están este fin de semana en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia. Es un evento libre y gratuito. Durante toda la tarde van a haber escritores presentando sus libros y lo más importante, el broche de oro, que es el sábado a la noche, desde las 20-30 horas hacen un evento en el Teatro Español, digamos esos eventos de gala, de música en vivo, donde tanto nos gusta ir a los comodorenses, así que también es una oportunidad, es un evento también libre y gratuito. Bueno, ahora sí, Solange, bienvenida. ¿Cómo estuvo todo Bien, este movimiento de Empresas B? muy bien. La verdad es que terminamos felices. Fue así una visita maratónica de la representante de Empresas B de Argentina. Ella es Marina Arias. Es la tercera vez, creo, que viene a Comodoro. Muy entusiasmados con los emprendedores, el empresariado local. Es como que este movimiento está teniendo muchísima recepción, muy buena recepción. Y bueno, en este tercer encuentro, la idea fue no solo encontrarse con empresarios o con emprendedores, que muchas veces incluso pueden ser empresas o emprendimientos unipersonales, sino también acercarse a la universidad. Y te cuento que el lunes fue impactante para mí, realmente impactante, te lo digo, Lore, aparecer en el aula 300 para aquellos que de vez en cuando tienen oportunidad de participar en algo en la universidad. El aula 300 es enorme, había más de 100, creo que Wow, estábamos arriba de los wow. 120 alumnos de económicas en esa charla, preguntando, interesados, escuchando. Hubo muy, muy buena recepción. Y qué mejor que este tipo de iniciativas, porque ya no estamos hablando con aquellos que están haciendo cosas, sino con aquellos que de alguna manera son el futuro, que se están preparando para conducir empresas, para trabajar en ellas, para ¿Verdad? orientar a los Tal dueños. cual. Y a mí me llamó la atención no únicamente la cantidad de alumnos, sino que durante las 2 horas y media, casi tres, no hubo una sola persona que se fuera de esta charla. Wow. Así que me parece que fue súper significativo poder interactuar con ellos y dejar un poco picando la pelota de este modo de hacer negocios, ¿no? Este nuevo modo de hacer negocios que respeta no únicamente esa intención que siempre tuvieron las empresas y que es aquella de obtener resultados para su supervivencia dentro de Sí, una claro. economía de mercado, sino tener al mismo nivel un respeto por lo que es lo social y lo ambiental, ¿no? Y cómo lograr entender que si nosotros superamos esos límites, de lo social o del ambiente del planeta, de alguna manera estamos perjudicando, por más que no lo estemos viendo quizás en este momento, en los libros, en la contabilidad, en los gastos, estamos impactando negativamente en todo eso que tiene que ver con ese resultado que tanto parece que Claro. anhelamos, ¿no? Así que la experiencia fue buenísima. Y otro dato que me parece súper significativo es que hasta ahora se venía hablando con la municipalidad de Radatili y en esta tercera oportunidad se suma con muchísima, muchísima interacción e interés la Municipalidad de Comodoro, la Agencia Comodoro Qué bueno, Conocimiento. qué bueno. Entonces es como que más allá de la consideración que tienen las empresas B, que hablan de empresas y que están hablando del sector privado, todo esto no puede ser llevado a cabo si no hay como una especie de acompañamiento o de apuesta a que una sociedad avance en ese sentido. Entonces, más allá de que un gobierno municipal no certifica como empresa B,
pero sí acompaña, marca el rumbo, pone determinadas cosas dentro de su estrategia, comunica de una manera u otra, considera determinadas cosas del impacto de las empresas en lo local, y bueno, que esta vez estén 2 municipios acompañando y gente de Caleta Olivia asistiendo a estas charlas, Claro. la verdad es que nos pone, diríamos, para mí por primera vez, frente a aquello que muchas veces no definimos con precisión, y que es no hablar de Comodoro por un lado, de Radatili por otro, de Sarmiento por otro, de Claro. Caleta Olivia, sino hablar de esto que es una comarca o es un área fitogeográfica única, y que más allá de que tengamos un límite que nos separa, de alguna manera tenemos características completamente similares que deben ser abordadas en su conjunto. Muy bien, la verdad me alegra y esto demuestra, yo siempre digo, cualquier iniciativa que se sostenga en el tiempo termina ganando impulso y creo que este es un ejemplo de esto, porque ya 3 años y ya empezamos a ver los resultados. Me acuerdo cuando recién empezamos a hablar de empresas Era B, una locura. era una locura, no habían prácticamente, invitábamos a que por Mm. favor se sumen Sí. y es Y impresionante hoy, cómo esto fue creciendo. ten en cuenta, y bueno, y por supuesto es un dato no menor para la gente que nos está escuchando, en Comodoro hay 3 empresas certificadas B, pero hay 3/4 empresas trabajando para lograr su certificación. Sería en un Es un breve periodo de montón. tiempo, en un Sí. lapso relativamente corto. Estamos pasando de 0 a 6 o de 0 a Tremendo. 7 o a 8, y eso es realmente un recontramensaje, te Es diría así, yo. porque hablamos de una certificación que no se saca de un día para el otro, así que es un montón, No, es y un que tiene montón. aparte un montón Claro. de compromiso, ¿no? Detrás de todo ese trabajo hay cosas que hacer. Bueno, también vamos a saludar a Natalia Pagliari, que hoy está cumpliendo años y es quien nos acompaña desde Marketing y Comunicación, tanto de Instituto Altamira como acá en nuestro programa radial. Así que bueno, le mandamos un beso y le deseamos lo mejor en su día. Bueno, ahora sí, ya completamos esta parte de las novedades, así que vamos a presentarnos y vamos a regresar hoy para este programa especial en el Día de la Salud que se celebró ayer, así que por supuesto este programa no podía ser menos que abordar este tema. Los vamos a sorprender hoy con el invitado, porque vamos a hablar de salud, pero desde aristas que pocas veces hemos tocado. Altamira te invita a sumarte a su comunidad radial. Escribinos a nuestro WhatsApp 297-504-15110. Sintonizanos todos los miércoles para explorar con nosotros diferentes formas de mejorar la calidad de vida. A Primera Vista, un espacio de Altamira, Instituto Médico. Bueno, le agradecemos a Iris que ya se está comunicando con nosotros, dice que ya nos está escuchando, así que un abrazo para ella. Vamos a decirle a todos nuestros oyentes que si quieren comunicarse con nosotros lo hagan al 297-504-1510. 297-504-1510 es el teléfono de nuestro programa, y si no, por supuesto, si nos escriben o mandan mensajes al teléfono de Radio del Mar, también los estaremos escuchando y transmitiendo aquí en vivo. Bueno, volvemos al tema que nos convoca. Como les decíamos, hoy es un programa especial por el Día de la Salud que se celebró ayer, 8 de abril, y por eso nos acompaña en el piso el doctor Hernán Barreda Correia. Él es el director médico del Instituto Altamira y también de Generis Laboratorio. Es especialista en medicina interna, en gestión de sistemas de salud, salud pública y evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad, nos encanta tenerte acá. Sos comodorense, sos un médico joven que volvió a su ciudad natal, así que ya eso es como que nos llena un poco el corazoncito, ¿no? Lo hablábamos antes de comenzar el programa, como decíamos, lo importante de estas miradas nuevas, ¿no? Que traen talento, digamos, de nuevo acá a Comodoro. Y sobre todo vos que tenés este perfil tan comunicador, ¿no? Que decís, hay que sacar a los médicos de los consultorios y tenemos que salir un poco a la comunidad. Así que por esto vamos a arrancar hoy. Contanos cómo es tu mirada, cómo estás viviendo este momento tan bisagra, ¿no? Donde todos hablamos de salud por ahí, atravesados por influencers, por inteligencia artificial, y bueno, ¿y qué rol juegan los médicos?
Bueno, es probablemente el motivo de levantarse uno cada mañana, el sacar la ciencia, sacudirla, ventilarla y bueno, un poco patear con prepotencia de ciencia y trabajo las puertas del consultorio y salir al ruedo, al jaque de todo esto que está pasando, que yo por supuesto me divierte y lo celebro, pero que de alguna manera da cuenta de cómo se produce y cómo se informa el saber científico y puntualmente el conocimiento médico, que cambia conductas con respecto a la salud de la gente, que propone, que saca, que quita cuando hay acceso. Y acá viene la cuestión, muchas veces cuando no hay acceso a la salud, la gente encuentra acceso de alguna manera. Entonces, lejos de sorprendernos y por supuesto mucho más lejos de indignarnos, cuando uno ve lo que sucede con respecto a las redes sociales, a la inteligencia artificial, a alguien que en vez de resolver una conducta médica de un laboratorio, un estudio, una duda, una picazón, una fiebre, no acude a un consultorio o quiere acudir y no puede y termina resolviéndolo con un consejo de TikTok o de ChatGPT, insisto, no debería sorprendernos, deberíamos comprender. Y ahí salir al ruedo y a jugar un poco con eso y a disputar, porque lo primero que creo que hay que poner sobre la mesa es cómo se genera el conocimiento científico hoy y reconocer que hasta hoy la ciencia sigue siendo el instrumento para demostrar cosas. Yo voy a hablar solo de medicina, porque es lo que Sí, estudié. por supuesto. Pero claro que lo sí. mismo eran los biólogos, los matemáticos, los ecólogos. Un poco también haciendo cuenta de esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud 2026, que es salud total, no solo salud en términos físicos, médicos. Claro. Salud ecológica, salud biológica, no llevarnos puesto el planeta mientras tratamos de salvarnos nosotros. Claro que sí. Y en el 2026 sabemos algunas cosas en este sentido. Una de ellas es que hace 20 años el tope de gama en la evidencia científica era la recomendación de expertos. Y acá me voy a poner regionalista. Lo que decía el Tano Pettinari hace 20 años era la posta. Palabra santa. Lo que decía Dodero, Miguel Gaparelli en Los Menores de 15 era la posta. Con todo el respeto a Y sí, los por colegas, supuesto. con el honor al Tano y a su familia, vaya mi saludo en este momento. Pero hoy en día lo cierto es que la evidencia científica ya no es más la recomendación de expertos. Ni lo que diga Hernán, ni lo que diga Miguel, ni lo que diga nadie. Por supuesto que cumplimos un rol fundamental, pero en la pirámide de evolución de la evidencia científica, hoy somos el estrato más bajo, porque arriba nuestro están los ensayos clínicos. Y arriba de eso, los metaanálisis, revisiones sistemáticas, que son los lugares donde nosotros aprendemos para modificar nuestras conductas. Y sin embargo, en la era de la información, donde a priori parecería que entonces alcanzaría solo con tener una laptop, una notebook, un celular para acceder a esa información, porque ni siquiera hay que buscarla, hoy ya con inteligencia artificial te la dan, todavía hace falta el contacto humano. Posiblemente el desafío que tengamos delante sea revitalizar eso que pasa en consultorio, que ya no va por la información técnica solamente, sino por no olvidarnos del ensalmo, lo más prístino que tiene el acto médico, que es el mirarnos a los ojos, el preguntarte cómo estás y qué necesitas. Es cierto, totalmente. Y vos me dijiste algo muy lindo, digamos, que es esto que el acto médico es igual desde hace 40.000 años. O sea, hay algo ahí de sentarte con una persona humana que nunca lo va a reemplazar ninguna tecnología. Y que es contranatural. ¿En qué sentido? Hay algo que se llama teoría del fémur roto, que a mí me encanta, que es una teoría antropológica, que dice esto: si nosotros encontramos un fémur roto, que es de hecho un hallazgo arqueológico cierto, y reparado de hace 40.000 años, significa que alguien se detuvo a ayudar a ese otro con el fémur fracturado y por lo tanto sobrevivió y por lo tanto nosotros encontramos ese fémur roto y reparado. Eso significa que hace 40.000 años alguien que lo estaba corriendo, supongamos en estas tierras, un puma, en vez de hacer caso a su instinto de autopreservación y seguir corriendo derecho, decidió ponerse al servicio del bien común y no el propio bien, parar y tratar de ayudar a ese otro sin ninguna herramienta técnica, pero con el simple hecho de querer ayudar al otro y no dejarlo solo. Y posiblemente ese hecho, y acá vaya un poquito de arrogancia de la profesión médica seguramente, pero posiblemente ese hecho haya ayudado a que en algún momento hace 10.000 años pasemos de ser nómades a ser sedentarios, de manera obligada, por solidaridad. Posiblemente alguien, en vez de comerse un calafate, lo enterró y lo regó para ayudar a alguien que no se podía mover.
Eso que pasó hace 40.000 años debe seguir pasando hoy en cada consulta médica, por más que en vez de poner yuyo alrededor de una fractura, estemos poniendo anticuerpos monoclonales, titanio, etcétera, etcétera, etcétera. Es hermoso lo que estás diciendo, ¿no? Es como emociona, porque es esto que siempre decimos, hemos atravesado un montón de disciplinas, pero siempre caemos esto de lo que nos hace humanos, ¿no? Esta fibra que tiene que ver con la comunicación, con la empatía, el comprender al otro, como decías vos, mirarnos a los ojos, entender qué es lo que le está pasando. Mira, acá llega un mensaje muy lindo de Claudia y dice: gracias, es un placer escuchar al doctor Hernán. Soy su fan y lo sigo en redes. Lo escucho y me enseña siempre a comprender algo más desde su didáctica. Bueno, muchas gracias, Claudia. Claro, vos, digamos, ¿cuántos seguidores tenés en redes? ¿O manejás muy bien las redes? ¿Sos un doctor influencer, podemos decir? Mira, no sé, porque hay varias redes, ¿viste? Está TikTok, Bien, claro, YouTube, claro. es un ecosistema que la verdad es que vos decías hoy que sos un médico, soy un médico muy joven, yo me siento muy viejo alrededor de la gente que maneja estas cosas y de hecho lo cierto es que por suerte tengo un equipo que maneja estas cosas y yo cada tanto me siento así y rapeo un par de ideas y ellos se encargan de hacerle las cirugías y que Bueno, sea más o menos funciona por lo presentable. visto. Pero bueno, es parte de la estrategia y por supuesto que es parte de la disputa porque lo sencillo sería, o lo autómata, ¿no? Es ir a atender y volverse a la casa y prenderse un fuego, pero está bueno compartir información de otra manera. Hernán, en tu día a día vos sos, además de director médico, sos clínico. Que claro. Seguís trabajando en la medicina clínica. Contanos un poquito de estas dos áreas. Primero, ¿qué es ser director médico? Porque es algo de lo que uno por ahí escucha. Uno llega siempre, estás en la sala de espera y mirás todos esos nombres, pero nunca nos preguntamos qué hace un director médico. Y después también cómo es tu día a día en la clínica con este perfil tan particular que nos estás mostrando. Bueno, acá voy a ser un poco autorreferencial, porque lo cierto es que yo voy a dar explicaciones sobre qué hago yo como director médico y cuál es mi idiosincrasia Bien. y mi forma de intentar aportar en la conducción y en la gestión del sistema de salud, que lo cierto es que es consecuencia directa de algunas impotencias en mi quehacer clínico, y lo voy a explicar para que no se malentiendan. Yo amo la medicina clínica y posiblemente sea las horas que más disfruto, estas horas en las que estoy en consultorio, en este contacto humano, uno a uno, con alguien que la pasa mal porque le duele o le pico le arde y encuentra en esta confianza y en esta alianza médico-paciente una esperanza de solución. Pero es uno a uno. Y esto es impotente. Claro. La gestión llegó a mi vida como una posibilidad de generar impacto en más personas, en que si uno tiene una buena idea, que cada tanto, cada 10, cada 20 malas ideas aparece una y funciona, y es la posibilidad de impactar en mucha más gente. Claro. Pagando el costo de la frialdad, porque yo lo digo como un adicto al acto médico. Yo me levanto todas las mañanas y me encanta ejercer medicina uno a uno, pero tiene limitaciones de impacto y en lo estrictamente personal, y esto no es un juicio moral, yo no me quedo tranquilo, no me puedo quedar tranquilo con, entre comillas, que mi paciente esté bien si el de la otra cuadra está mal, y si uno puede tratar de tener ideas para que todos estemos mejor, que es posiblemente este compromiso, el acto médico, que todos estemos bien, no solamente uno. Bien. Y nada, la verdad es que un poco también posiblemente por el azar y el destino, tuve la oportunidad de gestionar algunas cosas en mi formación en Buenos Aires, de que me den la oportunidad y la confianza, y esas cosas salieron bien y a uno le genera más confianza y luego la formación para decir, bueno, seamos responsables y honestos intelectualmente en generar herramientas para que no sea simplemente un conjunto de azares y de buenas decisiones, sino que uno haga cuerpo de esto. Cuando estaba en la residencia, puntualmente en la jefatura de residencia, a mí me gustaba tener la sensación, arrogante desde ya, pero tener la sensación de que cuando había un lío en una sala, en una habitación, en un ateneo, uno llegaba a que ese lío se disuelva. Y la gestión es hacer eso para mí. O sea, la gestión es darle a un equipo de trabajo la sensación de que el problema existe hasta que uno llega. Y luego empoderarlos de herramientas para que pase todo lo contrario, para que no necesiten de uno para que los problemas se resuelvan y todo siga andando de la mejor manera. Bien, entonces digamos que como director haces un poco esta bajada de tu mirada hacia todo el equipo médico, en este caso de Instituto Altamira, Es lo que digamos. uno intenta todos Bien, los días. perfecto, sí, Es sí, yo para asintótico esto. comprenderlo, claro. Pero sí, a ver, es la forma de lograr mejoras
alineando procesos y eliminando desperdicios, si me pongo técnico, si se Bien. quiere. Es tratar de que todo funcione mejor, de que ese esfuerzo no se note, de que la gente que estamos, y acá voy a hacer una consideración, estamos gestionando la salud de las personas o la enfermedad de las personas. Es un tema muy serio, yo me lo tomo de una manera muy seria. Y sí. Entonces, esto es una charla a diaria con el equipo de trabajo. Atrás del escritorio, a correr. Delante del escritorio, gentileza y calma, porque quien tiene el problema siempre es el del otro lado del escritorio en este rubro. Con lo cual, sí, la idiosincrasia y la filosofía es esta, es hagamos todo para que el otro esté bien, en cualquier lugar, pero más en nuestra comunidad. Ujú. Porque nosotros atendemos gente todos los días que luego la cruzamos en el supermercado, Claro. que luego la Verdad. cruzamos en la costanera, y no hay nada más lindo que esté la siguiente semana mejor de lo que pudimos hacer por esa persona. El lema de este año del Día Mundial de la Salud es apoyemos la ciencia, ¿no? Y vos comentabas un poco esto de cómo en algún momento la palabra del experto era lo más alto a lo que podíamos aspirar y con toda la revolución que estamos atravesando. Entonces, contanos un poquito cómo esta ciencia nos está ayudando, digamos, a las personas a tener más bienestar en el día a día. La ciencia ayuda, bueno, la respuesta más sencilla que tengo es la esperanza de vida. O sea, no hay mayor demostración de que la ciencia sirve que hay personas hoy que viven 100 años, y esto hace 50 años no pasaba, ¿se entiende? Pero la ciencia podría ayudar mucho más, porque nosotros también vivimos en una forma de vivir, en un sistema que por otro lado le pega la vuelta y nos enferma. Nosotros hoy estamos con las tasas más altas de obesidad y diabetes de la historia. Y esto no solo es por un diagnóstico que antes uno no hacía, por sensibilidad en los métodos, es porque los hábitos de vida son muy complejos hoy. Hace 40.000 años, la vida de todos nosotros en esta tierra era cazar un guanaco, recolectar un calafate, agarrar un mejillón de la restinga mientras nos escapábamos el puma del fuego. Con lo cual gastábamos 8.000 calorías por día y te encargo comer 8.000 calorías por día a través del charqui de guanaco. Ahora hoy estamos sentados, 2/3 partes del día, en el auto, acá, en el trabajo, y una tercera parte sentado, una parte acostado, y en el mejor de los casos, una tercera parte moviéndonos un poquito. Con lo cual, hay un reciente estudio que quiero citar a propósito de la ciencia, porque insisto, y lo voy a decir hasta el hartazgo, la ciencia es el mejor instrumento que tenemos para demostrar cosas. Vaya mi reconocimiento a la universidad que publicó el año pasado un artículo donde demuestran la tasa de sobrepeso infantil y en el embarazo en Comodoro. Y antes de anunciar el número, voy a ponernos en contexto. En el mundo global, 23% sobrepeso infantil. En países industrializados, México, Estados Unidos, donde aparte tienen una cultura gastronómica complicada, muy hipercalórica, muy hiperprocesada, 32%. En Argentina, 40%. En Comodoro, 50%. Ay, no lo puedo creer. Wow. Entonces, sí, la ciencia sirve para demostrar cosas. ¿Sirve para darle calidad de vida a la gente? Claro. ¿Y en el medio qué pasa? ¿Qué pasa entre esos laboratorios donde hay anticuerpos monoclonales y análisis específicos de inmunoterapia para esa enfermedad y lo que vivimos todos los días? Porque lo que siento yo es que hay una barrera. Y hay otra, y hay otra. Podemos estar toda la tarde charlando de barreras. Hay múltiples barreras de acceso. Y por eso la comunicación de la ciencia, y por eso la comunicación de la ciencia médica. Porque tenemos una brecha entre las grandes evoluciones del conocimiento científico y el impacto de eso en comunidades. Bueno, nosotros tenemos herramientas y oportunidades. La comunicación médica, una facultad de medicina ahora. Claro. Ahora, hace 10 años, Sí, ¿no? sí. Entonces, tenemos herramientas para interpelar e intervenir a nuestra sociedad. Y bueno, después cada uno que lo haga en su propia comunidad. Pero la razón por la que nosotros nos levantamos, la razón por la que hoy estamos en esta mesa con Sol, es esa, todos los días. 365 días. Ayer cerramos la noche con Sol a las 11 de la noche y hoy nos vimos a las 8 de la mañana. Y sí, esa prepotencia de trabajo es la única forma de transformar las cosas. Es cierto. ¿La docencia te interpela o no? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque el fruto no cae lejos del árbol. Posiblemente mi comunicación y estas ganas de decir cosas tengan que ver con mi casa, y mi casa es la docencia, porque mi madre es docente, a mí me crió una docente.
Y yo me crié sin tele y con libros. No porque no hubiera tele, sino porque no se prendía. Era tanto el hábito y tanto la imitación que uno se crió entre libros y a través de su pedagogía y su forma de contar la vida. Entonces, sí, posiblemente tenga que ver con eso, y la verdad es que toda la vida hice docencia. Sin tele, decís vos, y con libros, y relaciono con lo que venías contando recién de la obesidad o el sobrepeso en los más chicos. Y recuerdo que en algún trabajo que tuve, específicamente en deporte, el tema de la obesidad, por ejemplo, en una localidad del interior de la provincia de Chubut había subido estrepitosamente porque habían colocado antenas de DirecTV. Claro. No puedo Entonces, creer. ¿qué pasa? Los chicos que salían a correr, a hacer Jugar. una actividad, a subir, a correr al cerro, no sé, a andar en bicicleta o lo que fuera, habían dejado de hacer eso porque, bueno, el clima no acompaña, pero no era tanto el clima que nunca había acompañado, sino la situación de sentarse en casa a ver la tele, ¿no? Tal cual. Y qué significativo que es todo esto del modo de vida, de los hábitos que tenemos, de los hábitos que tenemos acá en Comodoro, en nuestra zona, con frío, sin frío, el día de calor. Es lo mismo, las cosas siguen sucediendo y siguen dándote este número, este indicador que estás mostrándonos. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los tips o qué cosas se te ocurren para compartir con nuestro público que tengan que ver con cómo entender esa salud integral? ¿Cuáles son las cosas en las que podríamos poner lupa o en qué podríamos prestar atención para corrernos un poco de todo esto? Y corrernos, sumame a mí, porque yo el fin de semana jugábamos con un par de amigos que nos habíamos reunido con esto de Semana Santa y decían, mira en tu celular cuántas horas tuviste diariamente en promedio en la última semana. Tal cual. Gracias a Dios yo no estaba en las que más horas había tenido de celular, pero no estaba lejos de esa Claro. persona. Entonces, ¿qué es lo que vos recomendás como para empezar a repensar esto que tiene que ver con la salud propia y mucho más allá de eso, con la salud de nuestros hijos, ¿no? Bueno, es amplísimo el tema, pero para echar luz a mí me gusta dividirlo en 2 o 3 variables que sean concretas. Una es la alimentación, otra es la actividad física y otra es el sueño. Son por ahí las más concretas. Con respecto a la alimentación, suelo usar 3 reglas para sintetizar, sin hacer una dieta, sin hacer un esquema rígido, herramientas pedagógicas para el día a día. Bien, Que son herramientas de consumo y son herramientas a su vez de compra. Ok, claro, bien. Porque es muy difícil que vos comas un brócoli si tenés Oreo en la casa. claro. Sí, No va a todo- pasar. Todo empieza en el momento de la compra. Pero es así, claro, totalmente. ¿alguna vez tiraste una pera porque estaba podrida? ¿Cuántas veces tiraste una Oreo? Totalmente. Harina comprada, harina comida, no se tira. Es así, es así. Entonces, la primera regla es la de relajarse, 80-20. Ujú. Lo que voy a proponer el 80% de las veces. Bien, El Perfecto. 20% Pueden pasar algunas otras cosas. pueden pasar otras Bien. cosas, Ok. porque también esto es placer. bien, Y perfecto. porque vivimos en una cultura que no la vamos a modificar un día para el otro, donde cuando uno se tiene que reunir con alguien, Come. Y sí, Exacto. claro. Exactamente. En esta comunidad se junta a comer. correcto. ¿Qué vamos a hacer el 80% de las veces? Yo le llamo regla de los 100%. El primer 100 años. No comer nada que exista en el planeta hace menos de 100 años. Bien. Con lo cual no comprar nada que exista en el planeta hace menos de 100 años. Wow. ¿Qué vamos a comprar? Todas las carnes, frutas, verduras, legumbres, porotos, huevos lácteos. Ujú. Lácteos no procesados, o sea, yogur. Ingrediente, yogur. No, yogur, frutilla, colchón de fruta, granola. Yogur es yogur. Que Ok. los ingredientes sean una cosa. Cuando uno compra merluza, ¿qué dice el ingrediente? Es verdad. Pero cuando uno compra patita de pollo, ¿qué dice el ingrediente? ¿Hace cuánto existe la merluza? ¿Hace cuánto la patita de pollo? Si existe Ok. hace más de 100 años, está probado. Estamos bien. Perfecto. ¿De acuerdo? Es una regla de compra, Muy insisto. bien. Y aparte, porque van a aprovechar a apoyar a productores locales, porque las cosas de 100 años se compran en carnicería, verdulería, frutería, Es verdad. dietética, es etc. verdad. El otro 100 de la regla del 100% es 100 kilómetros a la redonda, que pueden ser 250, y nos podemos pelear, no hay ningún problema. Ok. Bien. ¿Qué comemos kiwi de 3 países limítrofes Es verdad. si tenemos tomate, sarmiento y manzana Tandil? Ujú. ¿Se entiende? O sea, Trevel quise decir, no Tandil, perdón. Entonces, aprovechemos, porque no es tan engorroso. Yo decía, bueno, sí, ahora con el productor de Sarmiento y el de Bahía Bustamante, no es tan engorroso. Y en el medio está tu salud en ese Claro. trabajo, ¿sí? Entonces, con la regla del 100%,
le pegamos un montón. Bien. ¿Sí? Esto con respecto a la alimentación. Con respecto a la actividad física, ¿qué recomiendo yo? Me hice famoso, un par de haters me pegaron un poco en redes sociales porque yo digo siempre que la caminata no es una actividad física. Lo leí, lo escuché todo, casi me muero, porque ¿Vieron? contaba para mí la caminata. Sí. La caminata es una actividad excelente, pero es una actividad mental, no es una actividad física. Bien. Yo soy un poco purista en esto, siempre lo hago un poquito para hacer ruido, pero quiero explicar por qué. El 20% de la población y el 30% tienen dolor de espalda baja y alta respectivamente en algún momento. Y esto es por la silla, y esto es por la falta de actividad física de la cintura escapular y la cintura pélvica. Una actividad física integral es una actividad donde la cintura escapular y la cintura pélvica empujan y tiran cosas. Bien. Cosas. Cosas pueden ser peso, barra, mancuerna. Cosas puede ser el propio cuerpo, pilates, yoga. Cosas puede ser el cuerpo de otro, judo, jiu-jitsu, lo que quiera. ¿Me explico? Pero es muy poco probable que si uno usa como actividad física 3 horitas, 2 vueltas al liceo, el paseo costero por semana, se fortalezca el trapecio, el serrato, el romboides, el pectoral, digo, toda la musculatura que hace que uno tenga una parte superior firme y no diga, ahora estás derecho, estoy en la espalda y, sí, ahora sí. Es verdad. ¿Me explico? Sí, totalmente. El tono muscular es inconsciente. Uno no puede estar teniendo que acordarse de cómo sentarse y cómo poner los hombros y cómo poner la cabeza. Y eso se tiene que entrenar. Entonces, la caminata está buenísimo para complementar otra cosa. Pero si uno no tiene un trabajo físico, distinto es que uno sea coach de CrossFit y de 2 clases por día, tiene que hacer una actividad de carga. De alguna forma de carga. Esto con respecto a la actividad física. Y ya cierro esto con el sueño con 2 o 3 tips. Hay que sacar la luz azul de los ojos antes de dormir o por lo menos del atardecer. La luz azul está en las pantallas, a pesar de que uno le pueda poner filtro de luz azul, modo oscuro, etcétera, etcétera. Yo recomiendo no llevar el celular a la cama, volver al libro, a meditación o a lo que quieran, no llevar el celular a la cama. Pero no solo por la luz azul que entra a través del núcleo supraóptico y genera que el sistema reticular activador ascendente nos diga que todavía es de día, entonces uno no se relaja, sino porque el cerebro, las neuronas, tanto como software como hardware, que tenemos una computadora dentro del cráneo, pueden conectar con diferentes temas en el escroleo. Conecto con uno, que ya se fue, conecto con el segundo, voy con el tercero, ya llegué al colágeno. Es verdad. El tema es que no desconecta de los previos. Esa es la gran dificultad. Y eso genera neblina mental, porque genera fatiga mental. Uno está en 3, 4 temas, aunque conscientemente está en el último. Y eso hace que después de 1 hora de scrolleo, vos estás así. Y te quisiste poner a trabajar y no podés. Es insoportable. Es agotador. A mí me pasa Claro que también sí. que escuchás te están hablando de una cosa, pasás y te hablan y es otra voz, y es otro comienzo, y eso. ¿Te acordás de los llega un 40? momento en que te decís basta, ¿sí? Los 40.000 años. Hace 40.000 años los problemas venían de uno. Sí. O era el puma, o era el fuego, o era la Sí. sequía. Tal cual. Pero no eran todos juntos. Es verdad. Nunca en la historia de la humanidad llegaron todos los problemas juntos. Hoy llegaron a tal punto todos los problemas juntos que estamos frente a la Tercera Guerra Mundial y nadie dice nada. Es cierto, totalmente. Impresionante. Con todo el respeto por los que sí lo dicen, ¿no? Sí, Pero sí. digo, hemos naturalizado hasta tal punto que haya tanta información que no genera Que ningún ya impacto. nada tal cual. Tal Estamos cual. en un día en el que ayer a la noche yo me acosté escuchando, sin apagar el celular, que hoy a la mañana nos levantábamos y una civilización desaparecía, Pero se ¿no? entiende. Una locura. Cuando yo veía eso, dije, quiero casi no dormir y enterarme qué es lo que está pasando a la noche, porque no es ni grave ni muy grave, es gravísimo, diríamos, todo lo que pasa, permanecer callados, estar en esta época viviéndolo y creo que a todo eso se suma la situación de ¿y qué hacemos? Y siento que hay en ese cúmulo de información de la que estás hablando cosas en las que encima no puedo hacer nada, ¿no? Es como no solo me llega la información, sino que la información tiene en muchos casos una envergadura que, no sé, vos decías, me quedo así, ¿no? Los oyentes no nos están viendo, me quedo así, agotado, pensativo, no sé, fuera de foco, bloqueado, Ujú. porque en definitiva hay información que te paraliza, Sí, ¿no? tal cual. Más allá de que seas una persona activa, proactiva, diligente, pero hay Sí. información que no solo te llega, sino que es de una envergadura que
que te imposibilita, tal diría cual. yo, ¿no? Es así. Hay algo maravilloso en eso, que vuelvo a lo médico. Se me ocurre el ejemplo de los suplementos. Que es tanta la información que en un momento parece que tenés que estar tomando algo cada 15 minutos porque si no te vas a morir. Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con los suplementos? Ay, voy a ir- Claro, ¿no? No es únicamente, ahora vamos a hablar de los Es una suplementos, gota pero de digo, agua. volvamos a las galletitas, ¿no? O volvamos al alimento procesado que querramos, ¿no? Todos dicen, bueno, lea la información nutricional. Yo no entiendo nada si leo la información nutricional. Ahora, si veo una manzana, es una manzana. Bueno, hay- Plain, información lisa y llana. Una manzana es una Exacto. manzana. Con piel o sin piel, arenosa o más turgente, podríamos decir, ¿no? tal cual. A mí me gusta el concepto es de Freud esto. Él decía que el psicoanálisis no va por la vía del porre, sino por la vía del sacare. Y es una referencia al arte. Él decía, la vía del porre es el arte plástico de pintar un cuadro. Un lienzo en blanco uno le pone cosas. Le pone témpera, le pone acuarela, le pone. Y él decía, el psicoanálisis es por la vía del sacare, no es poner. Es como la escultura, es sacar y ver qué hay debajo. Claro. La salud hoy en día es por la vía del sacare. Ya hay que dejar de poner cosas. En la mayoría de los hábitos de dormir, comer, hacer actividad física, hay que sacar. Esto que acaba de decir Sol, no está tanto en si es 1 o 2 gramos de vitamina C, si el colágeno es con péptidos hidrolizados o no. Esto yo lo digo del consultorio. La gente viene a preguntarme si péptido hidrolizado de colágeno o no, mientras desayunan torta frita con mortadela y duermen 5 horas. Claro, No es Claro. por ahí. claro. O sea, es volver a lo básico. Es verdad. Es sacar cosas en general. Es tratar de tener una rutina de más o menos dormir todos los días a la misma hora, comer alimentos que existan más o menos parecidos a la naturaleza como están en tu plato, sea un garbanzo, una merluza o una manzana, que no le pasan grandes cosas, Ok. y hacer alguna actividad física y mover el cuerpo. Desconectar de algún momento el celular y prender un fuego cada tanto. Ay, qué lindo. Claro. Nos Maravilloso. salvó, ¿no? El tema de que dijera parte hay que ser vegetarianos y Nos listo. esperábamos otra cosa, nos esperábamos tantos gramos de vitamina C y tal. Y yendo un poco a todo esto, del cuidado de suplementos, de algunas reglas básicas que nos tiraste, eh, ¿qué onda, voy a decir, Doc, el tema de el chequeo anual? También yo hace poco estaba haciendo un estudio y el Doc Hernán me dice, mira, me encanta que estés interesada en conocer todo esto de vos, pero cuando abras el sobre con lo que te llegue, juntémonos y leámoslo juntos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el chequeo anual? Saber, no saber, chequearme, prevenir, avanzo, no avanzo, ¿qué me dice eso? Me entero sola, voy con, no sé, con un acompañante a la consulta. Hablaros un poco de esto, Ah, que eso me encanta. está como súper instalado como preventivo, pero ¿qué es lo que podrías decirnos vos hoy? Mira, yo quiero decir 2 cosas con respecto a esto. Lo primero, que es en honor a cómo arranqué esto, que es que la ciencia sirve para demostrar cosas. Ujú. Hoy tuve que, y es real, me pasó hoy a las 8:30 de la mañana, me llega una paciente súper angustiada porque yo tenía que ampliar el resumen de historia clínica porque le había pedido una ecografía mamaria y una ecografía transvaginal. No le había pedido una Ujú. resonancia con contraste del hipotálamo que tenía que, ¿se entiende? No era algo Sí. caro, Sí, era No, y algo, no era algo extraño, era algo casi que la normal y ciencia rutinario. demostró que es costo efectivo. Ok, La ciencia demostró que sirve para prevenir un cáncer de mama, sí. un cáncer de cuello de útero, patología ovárica, no importa, etcétera, como un Papa Nicolau. Ujú. Que si uno invierte, sea el Estado, el financiador, la empresa de medicina prepaga o la persona X monto en eso, es barato. Claro. Porque la consecuencia de no hacerlo es más Más cara. cara. Ni hablemos que en el medio de una persona que se enferma Sí, por y o supuesto. se muere. Ujú. Pero insisto, es barato. Entonces se burocratiza, porque esa persona hoy no tuvo que ir a no trabajar para eso. Se burocratiza algo que en realidad ya la ciencia lo demostró. Esto muchas veces agota a muchos médicos en la práctica diaria. Claro. Porque yo me hago cargo de estudiar. Es verdad. Ni O sea, hablar a los pacientes, además. bueno, ¿no? claro, por ni hablemos, supuesto. ni Sí, hablemos. sí. Pero, a ver, yo no, por supuesto que vuelvo a insistir que el que peor la pasa esto, acá siempre es el paciente. Pero en Comodoro, el médico es un recurso finito. Sí, La tasa de médicos en la población sí. es baja. La barrera de acceso, tengas X510 o estés en hospital público, te cuesta. Ujú. Entonces ya cuesta ir ahí.
Si uno encima le sigue poniendo barreras, cuesta mucho más. Entonces, ¿los chequeos sirven? Sí, está demostrado y nosotros sabemos cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque no es tiro al cielo a ver si uno baja un pato. No es para todos todo. A mí me irrita muchísimo cuando existen los chequeos genéricos. Entonces viene Pedro, Juan, María, uno tiene 27, el otro tiene hipotiroidismo, el otro tiene 68, todos se llevaban al mismo estudio. ¿Lo vio un médico? No lo vio nadie. ¿Y eso qué? Nos merecemos ChatGPT, por supuesto. Claro. ¿Se entiende? Sí, total. Porque el acto médico arranca por un razonamiento probabilístico y termina con ese mismo razonamiento con un factor humano. Entonces, primero, no para todos todo. Pero esto pasa en la vida en general. No todos los recursos son para todos. Hay gente que los merece más y otro que los merece menos, en este caso por su condición física. Y para eso tiene que haber un médico pensando. Una médica pensando. Punto número 1. Punto número 2, y quiero atender a lo que dice Sol. Porque antes, off the record, charlamos sobre que muchas veces la gente toma el esfuerzo, se hace el estudio, pero después se queda con el resultado que más o menos lo ve bien o lo ve con ChatGPT, dio bien y se queda tranquilo. Que no está, yo no reniego de la IA, la uso todos los días, fanático de la IA. Pero ojo, porque cuando las cosas no dan bien, vos necesitas un hombro al lado. Vos necesitas a alguien que te mire a los ojos, alguien que te escuche, alguien que responda a dudas. Y eso la IA posiblemente no lo haga nunca. Con lo cual, reconocidas las barreras de acceso, yo recomiendo que, primero que los chequeos se hagan, esto desde ya, a cualquier edad, la que corresponde. ¿Cuál? Genera confianza y un vínculo médico con tu médico. Si no lo tenés, generalo. Si costó a la primera, intentalo de nuevo. Y logralo, porque la mejor alianza que puedas tener para tener una salud óptima es tener una relación de confianza con un médico donde te ayuda a tomar decisiones. La salud es tomar decisiones. Claro. Y las decisiones no las tomo yo. Yo soy médico, yo no soy ni juez ni policía, yo no digo a nadie lo que tiene que hacer. Pero te brindo la información para que vos decidas qué hacer con información científica válida. Entonces, los chequeos sí, pero de la mano de un médico para poder charlar, un médico con quien tengas confianza. Ok. Y a mí me surge una duda de todo lo que estás diciendo. Uno va al médico, avanza con un estudio, o avanza con un escuchar, con un darle contexto a aquello que le está pasando. Y a veces me da la impresión que en Comodoro, como decías, quizás este valor tan alto en el caso de los niños, en Comodoro hay como una alta preponderancia de las personas que trabajan y que estamos como acostumbrados, diría yo, como sociedad, a encargarnos de nuestras cosas, de averiguar, de estar en el trabajo, de estar encargado. Y digo, parece que el tema de ir al médico fuera literalmente una pérdida de tiempo. Digo, voy, si yo pudiera leer o pudiera hacer tal cosa, un profesional, ¿de qué? ¿Para qué? Diríamos, con esto estoy bien. ¿Eso lo vivís vos en el consultorio o es simplemente una gran percepción de un Comodoro, ciudad de trabajo que se arregla solo y que tiene en gran medida al tema del trabajo como prioritario, ¿no? Es más, creo que a mi entender y con mi percepción, no sé si vos lo vivís así, en los momentos de crisis o diríamos de una depresión económica, se nota muchísimo más el tema porque la gente, priorizando nuevamente el trabajo, descuida muchísimo más lo que tiene que ver con la consulta médica o con el chequeo, sino que dice, no, no puedo perder el trabajo, no puedo esto, no puedo aquello. Y bueno, esto de la salud puede esperar, porque me siento medianamente bien y me autopercibo que me la banco. Pero sí a todo. A ver, si en este momento, en todos los barrios de Comodoro, hay personas que tienen indicaciones quirúrgicas claras y no las están ejecutando por miedo a quedarse sin trabajo. Porque cuando vos trabajás en una industria donde al lado tuyo hay 4.000 despidos y dudás de si operarte o no. Una cosa es que se te perfora el intestino y te llevaron a la guardia y no tenés... Pero ya cuando es una hernia, por ahí lo puedo patear un poquito. Y a veces podés patearlo, pero la consecuencia es peor. Vuelvo a este análisis de costo-efectividad. Todo esto son nodos de decisión. Uno puede elegir a veces no operarse o operarse el mes que viene, pero se van abriendo consecuencias. Y ahí pongo en jaque la libertad. O sea, nosotros estamos dando libertad de decir sobre la salud a las personas en ese contexto. Cada uno tiene
una autonomía sobre su propio cuerpo cuando hay un médico que le dice debes operarte y esa persona tiene miedo de quedarse sin trabajo porque el mes que viene no sabe si puede llenar la heladera y deciden operarse? Es un tema. Dicho esto, sí, aparte en Comodoro, una ciudad industrial con muchísima cultura del trabajo industrial, con personas que muchísimas no trabajan en el centro de la ciudad, sino que suben 100 kilómetros hacia el campo, vuelven a las 7 de la tarde. Esta es la charla que yo tengo que tener todo el día en el consultorio. Muchas no es gente que no quiere ir al gimnasio. Se fueron a las 7 de la mañana, volvieron a las 7 de la tarde. No tienen ni idea cómo están sus hijos, su esposa hasta que volvieron. Claro. Y yo los quiero mandar a CrossFit a las 8. Es difícil. Sí. Bueno, y ahí negociamos. Yo con ellos negocio. Bueno, hay una estrategia que se llama guerreros de fin de semana. Ok, de lunes a viernes nada. Pero el fin de semana, los planes con la familia no son buñuelos. Son afuera. Claro. Bueno, y vas negociando. No hay ningún problema. Pero por supuesto que cuesta. Y acá hay hasta una cuestión de género. Mal o bien, pero hay que hacer una lectura histórica. La mujer, históricamente, fue relegada al cuidado de salud de la familia. Ojalá sigamos deconstruyendo cada uno de los roles de género como está pasando en el presente. Pero en el consultorio todavía uno ve el impacto de eso. Viene la mujer a hacer mínimamente los chequeos y de la mano de eso viene por ahí el hijo, viene por ahí el hombre, 3 semanas después porque parece que encontraron un médico que te escucha un poquito, que está un rato en el consultorio, que te pregunta cómo está la cosa, que te mira a los ojos, etc. Tal cual. Sí, por supuesto. Cuando el zapato aprieta, la salud se pospone y eso, Sol, que a vos por tu formación me vas a entender rápidamente, es mucho más caro. Nosotros vamos a pagar una salud de acá 5 años en Comodoro carísima, porque va a ser no una salud, va a ser una industria de la enfermedad. Bueno, nos quedan 5 minutos, hay mensajes, nos escribe Claudia y dice, hola equipo, muy lindo programa, quiero consultarle al doctor si, bueno, en realidad esto es más para Solange, si cuentan con servicio de salud mental en Altamira. No. Todavía no. No, digamos, ¿no? no. Bien. Estamos ahí camino a hablar de neurorehabilitación Bien. con algunas cosas que, de acuerdo a qué es lo que esté refiriendo esta persona, puede entrar o no puede entrar. Bien. Pero la idea es seguir trabajando en ese sentido. Perfecto. Bueno, después dice, me encanta escuchar al doc, tuve el agrado de que me atienda algunas veces, excelente profesional, Graciela, y nos aclara que ella practica pilates, stretching, pilete, cuando puede también nada en el mar. Se nota que es una ex paciente. La tenían cortita en el consultorio, por Nos favor. pregunta Ana, ¿qué opina de la cirugía bariátrica? Si puede ser cortita la respuesta, bueno, nos queda. La cirugía bariátrica es una excelente herramienta en pacientes seleccionados. Acá en Comodoro tenemos a un excelente profesional, el doctor Manuel Monsalve, con su equipo de cirugía bariátrica, que hace las cosas de manera muy seria. Y en pacientes seleccionados es una excelente herramienta que demostró con la ciencia mediante gran eficacia. Yo voy a ser justo e intelectualmente honesto de mi lugar clínico y voy a poner siempre el voto en la preparación previa y eventualmente posterior. Creo que el paradigma trágico, no de la cirugía bariátrica, de la obesidad, es cualquier estrategia que haga que reflote esa condición de salud. Sea ayuno intermitente, sea dieta cetogénica o cirugía bariátrica, no importa. Totalmente. Pero si vos perdés 30 kilos y pasaron 3 años y los tenés de nuevo, algo hicimos mal. Todos, o sea, todos los que estuvimos alrededor de ese caso. Hernán. Bueno, por si alguien se está enganchando y dice, ay, ¿quién es el doctor? Yo quiero buscarlo. Hernán Barreda Correia es miembro del staff de Instituto Altamira y de Laboratorios Generis. En redes sociales, ¿cómo te encontramos, Hernán? DR Hernán Barreda Correia. Muy bien, muy fácil. Igual Mira, que tu nombre. Nos llega otro mensaje, si Bien. querés ahí recordamos eso, pero dice, doctor Hernán, nuestro médico de cabecera de la familia Dunaj, gracias por estar en todo momento, impecable y éxito. Qué le... Gracias, toda la familia. Lo quieren, lo quieren. Familia náutica. A mí me parece que más allá de que Lorena nos pone los puntos acá, como vos pones en el consultorio, y si hay que cumplir un horario, hay que cumplirlo, queda abierto un tema que tiene que ver mucho con tu formación, Doc, y que es aquello que tiene que ver con la gestión y tangencialmente creo que hoy lo tocaste, lo que es el sistema de salud, no únicamente un médico o un instituto o un paciente, sino qué es lo que nos está pasando a nosotros como comunidad, sumar a las obras sociales, a la parte pública, a todos los actores de salud para entender cómo de alguna manera con
pequeñas acciones, pequeños movimientos, podríamos decir, en este tablero, pudiéramos trabajar de lleno en lo que tiene que ver con prevención y disminuir esos costos que no son menores. Porque si tenemos un sistema de salud, y yo lo veo desde la economía, que no funciona económicamente, digo, no que el sistema no funciona, y no funciona, y el tiempo pasa, y hay cosas que no cierran, y no le cierran a los actores como la obra social, el médico, no sé, el hospital, bueno, eso es cortoplacista, y nosotros tenemos que pensar en sistemas que nos ayuden a trabajar con el paciente que tiene una situación determinada para tratar de que esa dolencia o esa prevención llegue antes de que los costos del sistema aumenten, ¿no? Mira, muy breve voy a decir esto. Si toda esa afirmación se condensara en una pregunta, Sí. no sé cuál sería la pregunta, pero sé cuál es la respuesta y es Distrito Salud. Bueno, yo creo que vamos a dejar abierto acá algunos temas para un futuro Quedan programa. abiertos. Bueno, nos vamos con Adiós Nonino, el tema que eligió nuestro invitado de hoy. Vamos a agradecer también a la producción, Víctor Amigorena y Melina Gallardo. Estuvo Jorge Barría en controles, Natalia Pagliari desde Marketing y Comunicación. Aquí en el piso somos Solange Freile y Lorena Cis. Y nos vamos a encontrar, como siempre, el próximo miércoles a las 5 de la tarde por aquí, por Radio del Mar.